Buenas tardes, buenas noches. Em, Hoy vamos a continuar con el cuarto encuentro del oficio de científico de Pierre Bourdieu y, y vamos a eso. Em, Hoy toca el capítulo eh, número 2, que lleva por título La ciencia normal y las revoluciones científicas. Em, sí, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Bien. La ciencia normal y las revoluciones científicas. Aunque en principio sea historiador de la ciencia, Thomas Kuhn ha alterado muy profundamente el espacio de los teóricos posibles en materia de ciencia de la ciencia, o sea, epistemología, ¿no? Em, Aunque es historiador, ha alterado la epistemología, dice. Bueno, es una diferencia eh, que estaría bueno aclarar. Vamos a ver si nos encontramos con alguna aclaración. Digamos, la epistemología es una disciplina que intenta dar cuenta de la lógica interna de la ciencia eh, a lo largo del tiempo, y el historiador eh, va recabando datos, digamos, ¿no? Su contribución principal consiste, la de Kuhn, en haber mostrado que el desarrollo de la ciencia no es un proceso continuo, sino que está marcado por una serie de rupturas y por la alternancia de periodos de ciencia normal y de revoluciones. Esto está dicho en en el libro destacado de Kuhn, que es La estructura de las revoluciones científicas. Dice, con ello introdujo en la tradición anglosajona una filosofía discontinuista de la evolución científica, que rompía con la filosofía positivista, que consideraba el progreso de la ciencia como un movimiento de acumulación continua. Ha elaborado además la idea de comunidad científica al explicar que los científicos forman una comunidad cerrada cuya investigación se refiere a un abanico muy definido de problemas y que utilizan unos métodos adaptados a dicha tarea. Las acciones de los científicos en las ciencias avanzadas están determinadas por un paradigma o matriz disciplinaria, es decir, un estado de la realización científica que es aceptado por una fracción importante de científicos y que tiende a imponerse a todos los demás. Perdón, me distraje. Em, Dice, la idea de comunidad científica al explicar que los científicos forman una comunidad cerrada cuya investigación se refiere a un abanico muy definido de problemas y que utilizan unos métodos adaptados a dicha tarea. Claro, o sea, es una construcción muy
cerrada y minuciosa del objeto de investigación, ¿no? No es que la ciencia versa sobre los objetos que encontramos caminando por la calle. ¿M? Un abanico muy definido de problemas y que utiliza unos métodos adaptados a dicha tarea. Las acciones de los científicos en las ciencias avanzadas están determinadas por un paradigma o matriz disciplinaria, es decir, un estado de la realización científica que es aceptado por una fracción importante de científicos y que tiende a imponerse a todos los demás. La definición de los, bueno, eh, me parece que en términos de Kuhn no tiende a imponerse, sino que se impone. Eh, desde que los programas de investigación, bueno, no, ese programa de investigación es otro, es Lakatos, ¿no? Pero desde que la currícula de las universidades eh, apuntan en determinada dirección y no en otra, ya el paradigma se impone, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay periodos de ciencia revolucionaria. En este tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, los otros días había una información que han clonado unos lobos que estaban extintos hace 12.000 años y, y esa noticia pasa desapercibida en un mar de noticias de diversa naturaleza. Este, pero bueno, vivimos una época en donde el suelo firme de la ciencia normal está bastante, eh, digamos que tendemos, el sistema actual tiende a la novedad permanente y entonces eh, la revolución de la mano del neoliberalismo es casi una situación diaria, ¿no? Pero bueno, es importante en ese contexto la idea de Thomas Kuhn de que la ciencia no tiene un avance lineal, ¿no? Este, y, y entonces eh, habría que ver de qué vale tanta revolución, ¿no? O, digamos, eh, qué es lo que queda sobre el tapete, digamos, eh, lo que sucede a partir de estar habitando un mundo en constante revolución, ¿no? Por lo, eh, por lo pronto, digamos, aparentemente lo que queda es que la concentración de la riqueza está en cada vez menos manos, ¿no? Ya hace una década Piketty lo señaló en su libro de entonces, ¿no? No recuerdo el nombre, y lo señaló eh, haciendo uso de eh, datos recabados a lo largo de muchas décadas. Entonces se pudo apreciar en concreto cuál era la situación de la economía, ¿no? Y es esto, ¿no? Cada vez se concentra la riqueza en menos manos. Hay un dato que es que el 90%, perdón, que el 1% de, este,
de la población concentra el 90% de los recursos, ¿no? Eh, por lo tanto, es preocupante o no, habría que analizarlo, ¿no? Eh, entonces, dice que la definición de los problemas y las metodologías de investigación utilizadas proceden de una tradición profesional de teorías, de métodos y de competencias que solo pueden adquirirse al cabo de una formación prolongada. Las reglas del método científico, tal como son explicitadas por los lógicos, no corresponden a la realidad de las prácticas. Claro, es decir, las prácticas son, em, están contaminadas, este, diría alguien conservador, ¿no? Están contaminadas por procesos sociales, políticos, naturales, eh, que no permiten que la reconstrucción de eh, epistemológica sea puramente lógica, ¿no? O sea que entre la práctica y las reglas del método científico hay este, un hiato, diría Lacan, ¿no? Al igual que en otras profesiones, los científicos dan por supuesto que las teorías y los métodos existentes son válidos y los utilizan para sus necesidades. No trabajan en el descubrimiento de nuevas teorías, sino en la solución de unos problemas concretos considerados como enigmas, puzzles. Por ejemplo, medir una constante, analizar o sintetizar una composición, o explicar el funcionamiento de un organismo viviente. Para ello utilizan como paradigma las tradiciones existentes en su ámbito. El paradigma es el equivalente de un lenguaje o de una cultura. Eso es maravillosa esa definición porque eh, se da todo lo que puede darse eh, cada vez que alguien habita un determinado lenguaje o habita una determinada cultura, ¿no? Este, y entendiéndolo desde ese punto de vista, em, ser un investigador de, de, de alto grado, digamos, este, implica participar de un lenguaje y de una cultura muy particular, ¿no? Entonces, el paradigma es el equivalente de un lenguaje o de una cultura. Determinar las cuestiones que pueden ser planteadas, o sea, el paradigma determina las cuestiones que pueden ser planteadas y las que quedan excluidas. Lo que se puede pensar y lo que es impensable. Al ser a un mismo tiempo una adquisición y un punto de partida, representa una guía para la acción futura, un programa de investigaciones a emprender, más que que un sistema de reglas y normas. Claro, porque diríamos que esas reglas y esas normas se transforman en, en una guía para la acción futura, es decir, sin el paradigma no podemos hacer mucho, digamos, ¿no? O mejor dicho, sería que cada vez que se produce el acto de la investigación,
el acto de la publicación, este, ya estamos eh, inmersos en el paradigma, ¿no? A partir de ahí, el grupo científico está tan distanciado del mundo exterior, esto es lo que quería yo destacar, ¿no? Eh, ese distanciamiento del mundo exterior, ¿no? De la cultura de los legos o de eh, del conocimiento común, de la cultura común, eh, participar de un paradigma como investigador de distancia del mundo, ¿no? A partir de ahí el grupo científico está tan distanciado del mundo exterior que es posible analizar muchos problemas científicos sin tomar en consideración las sociedades en las que trabajan los científicos. De hecho, Kuhn introduce la idea, aunque sin elaborarla como tal, de la autonomía del universo científico. Llega así a afirmar que ese universo escapa pura y simplemente a la necesidad social y por lo tanto, en la ciencia social no ve que en realidad es lo que permite entender la noción de campo, una de las propiedades paradójicas de los campos muy autónomos, como la ciencia o la poesía, es que tienden a tener como único vínculo con el mundo social las condiciones sociales que aseguran su autonomía respecto de ese mundo. Claro, es decir, haber nacido en determinado lugar, haber ido a la escuela y a la universidad en determinadas escuelas o universidades que van perfilando cuál va a ser ese paradigma que habiten y que los separe de la sociedad. Entonces, las condiciones sociales que aseguran la autonomía de la ciencia es lo único que comparten con el mundo social. Es decir, las condiciones muy privilegiadas de que hay que disponer para producir o apreciar una matemática o una poesía muy avanzada, o más exactamente las condiciones históricas que han tenido que confluir para que aparezca una condición social tal que permita que las personas que gozan de ella puedan hacer cosas semejantes. Claro, una vez que hemos comido, podemos hacer metafísica, decía, no sé, ya no recuerdo a qué autor se lo atribuían, pero calculo que eh, Marx o Heidegger pueden ser, este, se les podría atribuir tranquilamente eso, ¿no? Como ya he dicho, el mérito de Kuhn es haber suscitado la atención sobre las rupturas y las revoluciones. Bueno, cuando le preguntaba a mis ex compañeros de ingeniería, sobre todo uno, el Álvaro, les preguntaba qué le había parecido en el doctorado, qué le había parecido eh, las epistemologías de tinte neocantiano, y él me responde interestelar, ¿no? Eh, y claro, porque no, el ingeniero está muy en contacto con el supuesto objeto, ¿no? Y no puede, por su propia formación, seguramente habrá ingenieros que sí, pero digo, la currícula ingenieril no, no permite estas eh, este, licencias que puede tomarse Kuhn em, para siguiendo ese, ese, eh, esa herencia kantiana, em, poder plantear cómo un paradigma puede construir
un objeto, ¿no? De estudio y como un paradigma puede ser reemplazado por otro que trae otros objetos de estudio distintos y puebla el mundo de, de una novedad apabullante, ¿no? Así que bueno, me contestó este ingeniero con doctorado, este, que le había parecido interestelar. Claro, increíble, ¿no? Es una cosa que no la cree nadie. Se le significó a él, ¿no? Eh, entonces, como ya he dicho, el mérito de Kuhn es haber suscitado la atención sobre la ruptura y las revoluciones. Pero como se limita a describir el mundo científico en una perspectiva casi durkheimiana, una comunidad dominada por una norma central, no me parece que proponga un modelo coherente para explicar el cambio, aunque una lectura especialmente generosa pueda construir un modelo semejante y descubrir el motor del cambio en el conflicto entre la ortodoxia y la herejía. Los defensores del paradigma y los innovadores, estos últimos pueden verse reforzados en los periodos de crisis por el hecho de que entonces caen las barreras entre la ciencia y las grandes corrientes intelectuales en el seno de la sociedad. Entonces, los innovadores pueden beneficiarse de los periodos de crisis porque aparecen relatos que no habían tenido la oportunidad de ser tomados en cuenta y eso hace em, quizás que puedan fundamentar sus innovaciones, ¿no? Soy consciente de haber atribuido a Kuhn, a través de esa reinterpretación, la parte esencial de mi representación de la lógica del campo y de su dinámica, pero puede que también sea una buena manera de hacer ver las diferencias entre las dos visiones y la aportación específica de la noción de campo. Dicho eso, si nos referimos estrictamente a los textos de Kuhn, descubriremos una representación claramente internalista del cambio. Cada uno de los paradigmas alcanza un punto de agotamiento intelectual. La matriz disciplinaria ha producido todas las posibilidades que era capaz de engendrar. Es un tema que también aparecía respecto de la literatura en los formalistas rusos, a la manera de una esencia hegeliana que se realiza de acuerdo con su propia lógica, sin intervención externa. Eso no impide que persistan algunos enigmas y que no encuentren solución. Pero quiero detenerme un momento en un análisis de Kuhn que me parece muy interesante. Sin duda, una vez más, porque lo reinterpreto en función de mi propio modelo. El de tensión esencial. A partir del título que dio a una recopilación de artículos, lo que crea la tensión esencial de la ciencia no es que exista una tensión entre la revolución y la tradición, entre los conservadores y los revolucionarios, sino que la revolución implique eh, a la tradición, que la revolución implique a la tradición que las revoluciones arraiguen en el paradigma. Claro, ahí se produce una máxima tensión porque
Es el mismo paradigma eh, viendo morir, mm, viéndose morir sería, ¿no? En la acumulación de los problemas que no ha podido resolver, ¿no? Llega un punto en que el paradigma no le queda otra que morir, ¿no? Bueno, en ese punto entre que está muriendo y que está naciendo una problemática nueva, está producida esta tensión. Entonces, si no, la revolución implica a la tradición. La tensión esencial es cuando la revolución implica eh, a la tradición, o sea que la revolución arraiga en el paradigma. De ahí se da esto de la tensión esencial. Las transformaciones revolucionarias de una tradición científica son relativamente escasas y su condición necesaria son largos periodos de investigación convergente. Solo las investigaciones firmemente arraigadas en la tradición científica contemporánea tienen alguna posibilidad de romper esa tradición y de dar nacimiento a otra nueva. Claro, es lo que pasa, por ejemplo, con el terraplanismo de hace un tiempo, hoy lo escucho menos, pero em, ese pseudo paradigma del terraplanismo este, no tuvo, uy, esperen que me perdí, son las investigaciones firmemente arraigadas, claro, no está arraigado el terraplanismo en la tradición científica, en el paradigma o los paradigmas vigentes, ¿no? Por lo tanto, no tienen la capacidad de generar una tensión esencial, ¿no? Sí genera mucha bronca de parte de los investigadores más serios porque eh, discuten con argumentos flacos ciertas cosas que son obvias, ¿no? Pero no llegan a poder generar esta tensión esencial, ya que no arraigan en el paradigma contemporáneo, digamos, o en los paradigmas, o en alguno de los paradigmas contemporáneos, ¿no? Em, el científico productivo tiene que ser un tradicionalista, amante de entregarse a complejos juegos gobernados por reglas preestablecidas. Si quiere ser un innovador eficaz que descubra nuevas reglas y nuevas piezas en las que poder seguir, con las que poder seguir jugando. Si bien el cuestionamiento de las opiniones fundamentales de los investigadores solo se produce en la ciencia extraordinaria, es la ciencia normal, sin embargo, la que revela tanto el objeto a experimentar como la manera de hacerlo. Equivale a decir que un auténtico revolucionario en materia científica es alguien que tiene un gran dominio de la tradición y no alguien que hace tabla rasa del pasado o que más simplemente lo ignora. Bueno, esto tiene mucho que ver con las posibilidades que tiene cierto conocimiento de transformar el mundo, ¿no? Este, y de también el intertexto necesario, eh, la convergencia de la que hablaba hace ratito, el libro, convergencia, intertexto, em, son eh, cualidades que se ganan dominando el canon. Eh,
y a partir del dominio del canon es que puede presentarse, eh, puede intervenir la creatividad allí y presentar una disidencia paradigmática, una disidencia al paradigma que eh, consiste en la atención de los demás colegas, ¿no? Así pues, las actividades de resolución de enigmas de la ciencia normal se apoyan en el paradigma comúnmente aceptado que define, entre otras cosas, de manera relativamente indiscutida, lo que puede servir como una solución correcta o incorrecta. En las situaciones revolucionarias, por el contrario, el marco de fondo, el único capaz de definir la corrección, está también en cuestión. Es exactamente el problema que planteó Manet al operar una revolución tan radical que ponía en cuestión los propios principios a través de los cuales podía valorarse. En tal caso nos enfrentamos a la elección entre dos paradigmas concurrentes y desaparecen los criterios trascendentes de racionalidad. No hay conciliación ni compromiso. Es el tema que ha provocado muchas discusiones de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Y la emergencia de un nuevo consenso solo puede explicarse, en opinión de Kuhn, mediante factores no racionales. Bueno, todo un tema eh, que es y que no es racional, ¿no? Una reconstrucción lógica del camino seguido hasta que se produce la aparición de un paradigma eh, que intenta competir con el tradicional o, es, o además de la reconstrucción lógica hay otros elementos para la racionalidad, ¿no? Racionalidad. Eh, pero de la paradoja de la atención esencial, cabe concluir, reinterpretando muy libremente a Kuhn, que el revolucionario es alguien que posee necesariamente un capital. Esto se desprende de la existencia de un derecho de admisión en el campo. Claro, es decir, no es cualquiera el revolucionario, sino que eh, ha ido acumulando un cierto prestigio, ese capital, al haber ido superando instancias desde los estudios de grado, a los doctorados, a los premios en la investigación. Em, entonces posee un capital, el revolucionario posee un capital, es decir, un gran dominio de los recursos colectivos acumulados y que a partir de ahí conserva necesariamente lo que supera. Así pues, todo ocurre como si llevando hasta el límite el cuestionamiento de los estándares universales de la racionalidad, ya prefigurados en la tradición filosófica que había evolucionado de un universalismo trascendental de tipo kantiano hacia una noción de racionalidad ya relativizada. Por ejemplo, como mostraré a continuación por Carnap en 1950. Recuperará con la noción de paradigma la tradición kantiana del apriorismo, pero tomada en un sentido relativizado o más exactamente sociologizada, como en el caso de Durkheim.
gracias a que gracias a que lo que ha aparecido como el tema central de la obra, a saber, la tensión entre el establishment y la subversión, era afín al mod revolucionario de la época. Kuhn, que no tenía nada de revolucionario, fue adoptado como un profeta, un poco a su pesar por los estudiantes de Columbia, e integrado en el movimiento de la contracultura que rechazaba la racionalidad científica y reivindicaba la imaginación frente a la razón. Por lo mismo motivo, Feyerabend era el ídolo de los estudiantes radicales de la Universidad Autónoma de Berlín. La invocación de esas referencias teóricas se entiende si vemos que el movimiento estudiantil lleva la contestación política al propio terreno de la vida científica, y ello dentro de una tradición universitaria en la que el corte entre la scholarship y la comité están especialmente señalados. Se trata de liberar el pensamiento y la acción del control de la razón y de las convenciones en todo el mundo social sin excluir la ciencia. En suma, este pensamiento científico ha debido menos su fuerza social al contenido propio de su mensaje, exceptuando tal vez el título, la estructura de las revoluciones, que al hecho de que ha caído en una coyuntura en la que una población cultivada, los estudiantes, ha podido apropiársela y transformarla en mensajes revolucionarios específicos contra la autoridad académica. Claro, lo que está sospechando aquí Bourdieu es que no era el objetivo de Kuhn que la revolución fuese directamente contra la autoridad académica, sino que eh, es del propio paradigma, con todos los enigmas que no puede resolver, se van acumulando. Eso lo dice Kuhn en la estructura de la revolución científica. Es el propio paradigma con eh, aquellas investigaciones, aquellos puzzles que no puede resolver y que se van acumulando, anomalías, le llama, de donde va a producirse en algún momento cuando esa olla a presión de las anomalías que se han acumulado eh, estalle por los aires para producir la ciencia revolucionaria, ¿no? Esa era la estructura y sin embargo dice aquí eh, Bourdieu que se lo tergiversó, ¿no? Se fue directamente contra la autoridad académica, ¿no? Que no era el objetivo de Kuhn. El movimiento del 68, en mayo del 68, desarrolló en el terreno privilegiadísimo de la universidad, digamos, privilegiadísimo es qué porcentaje de los habitantes del mundo o de una nación en particular asisten a la universidad, ¿no? El movimiento del 68 desarrolló en el terreno privilegiadísimo de la universidad una contestación capaz de cuestionar los principios más profundos y más profundamente indiscutidos sobre los que reposaba aquella, bien, los principios más profundos y más profundamente indiscutidos sobre lo que reposaba aquella. Comenzando por la autoridad de la ciencia. Utilizó armas científicas o epistemológicas contra el orden universitario que debía una parte de su autoridad simbólica al hecho de que eran una episteme instituida, que se basaba, en última instancia, en la epistemología. En el orden académico, esa revolución fallida ha quebrantado cosas esenciales y, muy especialmente, las estructuras cognitivas de los dominadores del orden académico y científico.
las estructuras cognitivas de los dominadores del orden académico y científico. Muy profundo, ¿no? Uno de los blancos, bueno, es muy profundo lo que le parece a Bourdieu, ¿no? Uno de los blancos de la contestación fue la ortodoxia de las ciencias sociales y el esfuerzo de la tríada capitolina, Parson, Merton, Lassalfeld, de las que jamás se han recuperado, por apropiarse el monopolio de la visión legítima de la ciencia social con la sociología de la ciencia como falso cierre y coronación reflexiva. Pero la principal fuerza de resistencia al paradigma estadounidense aparecerá en Europa con la Escuela de Edimburgo, David Bloor, Barry Barnes y el grupo de Bath Harry Collins en el campo anglófono, y en Francia mi artículo del 75 sobre el campo científico.